y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Aleluya. Y me llama la atención porque dice: levántate y vete a la casa del alfarero para poder oír mis palabras. Es decir, que si nosotros nos quedamos postrados, que si nos quedamos en la casa, que si nosotros nos quedamos realmente, no vamos a recibir la palabra del Señor. Pero ¿sabe lo que más me impresiona de todo esto? Que dice que cuando Jeremías llegó, él fue obediente y fue a la casa del alfarero. Y dice que lo primero que el Señor hizo no fue hablarle, sino mostrarle. Me llama la atención porque él dice: para que oigas mis palabras. Aleluya. Pero lo primero que hizo no fue hablarle. Lo primero que hizo fue mostrarle. Él le evidenció lo que estaba haciendo. Y ese es el problema, que muchos hoy en día quieren es únicamente hablar y no quieren hacer. Muchos hoy en día lo que quieren es escuchar una palabra, predicar la palabra, pero no quieren vivirla. ¡Santo! Y hoy el Señor nos manda realmente a que escuche la palabra. ¡Ey! Pero todo el mundo va a ver lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Por aquí María Victoria me va a ayudar. Colócame la cosa linda aquí. Que quiero hacer algo. Porque ¿sabe qué? Yo leía esta palabra y verdaderamente que el Señor lo primero para hacer algo, Él dice que lo que moldea es el barro. ¿Pero qué es el barro? Tierra no sola. No, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Él nos hizo del polvo de la tierra. Pero no fue nada más del polvo de la tierra, sino que dice que después sopló, hizo barro. ¿Y qué se necesita para el barro? Agua. Para poder realmente que nosotros podamos cobrar vida. ¿Sí? Hizo una amalgama. Porque cuando la tierra está solita, usted la sopla y ella vuela. Pero cuando la une con el agua, usted podrá soplar mucho, pero ella no se va a disipar, no va a volar. Y cuando vemos que el alfarero trabajaba aquí, dice que trabajaba ¿con qué? Con barro. Con barro. Él trabajaba sobre la rueda. Pero pasó algo, que cuando él hacía, pues cuando él moldeaba, la vasija se echó a perder. Pero como tenía todavía esa amalgama fresquecita, el alfarero lo volvió a hacer. Hoy quiero hacer que tú te hagas varias preguntas dentro de ti misma y te digas realmente de qué estoy lleno. ¿De qué está llena esta vasija? El vaso pequeño. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a suponer que esto es una vasija. Un vasito, ¿verdad? Yo la voy a llenar. Está lleno. Se puede decir que ya está lleno. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Podríamos decir que está lleno porque realmente, bueno, digamos que le llega al ras. Supongamos que le llega al ras. Pero de repente venimos y podemos vertir otra cosa. Vamos a ver si le cabe otra cosa. Vamos a llenarlo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Está rebosado. Vamos a apretarlo. ¿Cómo está? Lleno.
Y decimos, ya eso no le cabe más nada. Ya, estamos completos, estamos listos. Búscame esa agua que está ahí. Pero vamos a ver. Si le cabe o no le cabe. ¿Qué está pasando? Si yo estoy vertiendo un contenido ahí. ¿No estaba lleno? ¿No estaba lleno? ¿Qué está pasando? Está subiendo el agua. Porque no estaba lleno, ¿sabes? Porque había vacíos, porque había espacio, porque había lugares que hacía falta realmente llenar. Estábamos llenos, quizás sí, pero no, resulta que había espacios en nuestra vida que únicamente tú representas el Espíritu Santo, que únicamente Dios puede llenar, que únicamente el Santo Espíritu de Dios puede glorificarse en nuestras vidas. Para nosotros poder decir, ahora sí estoy lleno. Ahora sí, Señor, tú llenaste todo espacio vacío en mi vida. Ahora sí podemos decir, ya no me cabe más nada. Hoy quiero hablar bajo el tema, ¿qué tipo de vaso eres? ¿Qué tipo de vaso somos cada uno de nosotros? Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en 2 de Timoteo. Allí está basada la prédica. Quizás mis hermanas ya han escuchado, Kelly y Ana, y mi hermano Antonio Chileno también ha escuchado esta enseñanza, pero viene renovada, amén, porque las vivencias hacen que la palabra sea cada vez más eficaz en cada uno de nosotros, amén. 2 de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer 2 versos, el 20 y 21. El que pueda ponerse de pie para reverenciar la palabra del Señor, le invito a hacerlo, amén. Dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos están en las manos del alfarero? ¿Cuántos creen que el Señor ya está formando una vasijita allí? Amén, ¿verdad? Creemos que nuestro Dios está formando una vasija, que está haciendo una vasija de nosotros. Pueden tomar asiento. Pero hay algo particular que cuando yo leía la escritura, el Señor siempre trae cosas nuevas, ¿verdad? Y yo veía que así la vasija esté formada, si yo soy alfarero y formo mi vasijita de barro y la dejo ahí secar al sol, la armé, quedó bella, quedó hermosa, pero resulta que yo la dejé secar bien y ya la quiero usar. Si yo le echo agua a esa vasija, ¿qué pasaría? Piense un poquito. Acabo de hacer la vasija, la puse en el sol, templó el barro, pero ahora yo quiero echarle agua adentro. Se deshace. Se deshace. ¿Por qué se deshace? Porque no la dejan acercar bien. Porque está cruda. ¿Sabe por qué? Porque para terminar el proceso es necesario pasarla por el fuego. Ella podrá estar muy sequita, ¿yo? Podrá tener mucha forma, podrá estar bella y hermosa, pero si no la paso por el fuego, ella sencillamente es una vasija inútil. No va a tener utilidad. El fuego hoy día representan los muchos procesos, las muchas pruebas. Pero ¿sabe qué? Después que usted llegó al Señor. Porque en el mundo nosotros también tendremos aflicciones. El que no cree en Cristo también tiene aflicciones.
Pero usted y yo que estamos en las manos del Señor, estamos siendo formados, estamos siendo procesados, estamos siendo renovados para que Él pueda utilizar. Y quizás yo en este momento veo una Iraida, una Marisa que el Señor acaba de formar y acaba de meter en el horno. ¿Por qué? Porque las está formando para poder después ser de utilidad en la obra del Señor. Para después poder ser útiles. Pero yo veo una Analice que aunque dice que estoy cansada, que no, que yo estoy partida, que estoy quebrada, que ya el Señor vertió algo y que hoy día quiere usarlo. Veo una Kelly que dice, bueno, pasaron mira, brisas, tempestades, pero aquí estoy, Señor. Aquí está tu taza. Haz algo conmigo. Porque cada uno de nosotros, amados hermanos, pasamos por procesos de formación. Este camino no es fácil, pero es el mejor. No hay otro camino. Gloria a Dios. Fíjate que en esta palabra de segunda de Timoteo me muestra dos tipos de vasos. Dice, unos son vasos de honra y otros son de deshonra. Quiere decir que estos dos vasos fueron formados los dos por el Señor. Que en algún momento, cuando se hicieron, el Señor no lo hizo con el fin de que fuera de deshonra. Él hizo vasos. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas para que les salgan malas? Ninguno, ¿verdad que no? Menos Dios. Cuando uno hace algo, lo hace para que esté bueno, para que esté excelente, para que esté perfecto. Pero hay unas cosas que se dañan en el camino. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos los vasos de honra. Honra, con honor. Cuando yo le digo a usted honra, ¿qué le suena? Reconocimiento, respeto, ¿qué más? Con honores, ¿verdad? Es algo de honor. Pero cuando yo le hablo de la palabra deshonra, ¿qué le viene a la mente? Tristeza. Vergüenza. ¿Qué más? Deshonor. Decepción. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Como algo que está formado por el Señor, que en un principio tenía un propósito tan bonito, terminó siendo de deshonra. Vamos a ver cuál es el proceso que lleva esto. El vaso de honra es un instrumento de edificación. ¿Sabe que en la cultura judía los vasos de honra eran colocados en las entradas de las casas? Eran posicionados en las entradas de las casas y esto cada día se vertía agua fresca y se mantenía agua fresca en la entrada. ¿Sabe para qué? Para que cuando la visita viniera cansada, no necesariamente tú tuvieses que abrir la puerta para que él pudiese refrescarse, para que él pudiese tomar agua fresca, para que pudiese lavar sus pies y así entrar en la casa. Pero me llamó la atención dos particularidades de esta cultura, porque es algo cultural. Primero, que tenía que ir de visita a la casa. Este vaso no estaba preparado para cualquiera. Era el que visitara la casa. Porque era en la puerta de la casa que se colocaba. ¿Y quién le visita a usted? El que quiere conocerle, el que quiere conversar con usted, el que tiene algún asunto pendiente con usted. Pero del resto, hay mucha gente, ¿verdad? Pero no toda pasa por su casa. Entonces esto me llamó la atención, porque el vaso de honra está dispuesto para aquel que lo busque, para aquel realmente que tenga una disposición de, para el que se acerque a.
vaso estaba disponible para saciar la sed del que venga a él. Alguien por allí que me busque Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y otra persona que me busque Juan 4:7. Quiero que participen un poco. Los que me conocen saben que me gusta predicar de esta manera. Juan capítulo 7. Verso 37 al 39. Y Juan. Ajá. 4:7, ¿no? Hermana Iraida, Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Y esta es la confirmación de la palabra, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es que yo voy a estar a todo el mundo obligándolo a beber de esa agua. Si alguno tiene sed, si alguno quiere ser saciado, venga y beba. Eso lo decía Jesucristo. Juan 4:7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? El que mantiene realmente una relación fresca con el Espíritu Santo. El que quiere saciarse cada vez más. El que anhela realmente ser saciado de esa agua fresca. Porque quizás para muchos es molesto. Oye, no, bueno, tengo que ir el domingo para la iglesia. No, esto no funciona así. Si usted tiene otras prioridades, ya el Señor lo sabe. Si usted tiene otras prioridades, ya el Señor lo conoce. A veces queremos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos nuestras prioridades en nuestro corazón, pero queremos que todo el mundo vea lo contrario. La palabra dice que el Señor no puede ser burlado, amén. Gloria a Dios. El vaso de misericordia es el segundo vaso. Los que trajeron para anotar, anoten por aquí. Fíjense que el vaso de misericordia es muy parecido al vaso de honra, pero tienen una diferencia específica. El vaso de misericordia estaba colocado en los caminos. Era para los forasteros, para el que pasaba por alguna región. Estaban esos vasos por allí. También se llenaban de agua fresca, pero probablemente no se cambiaba el agua con la misma cotidianidad que se cambia lo de las casas, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque el que habita pasa cada ratico y lo ve y dice: necesita agua buena. Correcto. Boto la que tiene y le pongo agua buena. Pero los que están en el camino, ahí están, hermano. A ver lo que hay. Exactamente. Quizás se levantó una tormenta de arena en ese lugar y le cayó tierrita. Pero el que viene con sed, mire, no importa. Sopla. Lo sopla. Le quita la tierrita de arriba y se lo toma. El vaso de misericordia tiene varias particularidades. Primero, bueno, el lugar donde se encuentra. Ellos se encuentran en el camino. Segundo, esta parte de que ellos a veces no pueden, no necesariamente están tan limpios. No necesariamente, porque les cae el polvito. Se medio ensucia. Pero como hay una necesidad pero tan grande en el camino, la gente se lo toma. ¿Sabe qué? Yo asemejo estos vasos de misericordia, aunque son siervos del Señor también, son personas usadas por el Señor. Amén. Son personas que no guardan tanto su testimonio. Porque en el camino, tú no habitas con la gente, tú te la cruzas.
¿Hacen el bien? Claro que hacen el bien. Claro que sí. Pero son personas que quizás esa agua no está tan limpia. Pero como es agua fresca igual, quizás se contamina un poquito con el polvito, con la cosa, pero la gente igual se la bebe. Porque es que hay tal necesidad, hay tanta necesidad, que no importa, vamos a tomarla. En el camino, tú te puedes cruzar a la gente, pero no necesariamente habitas con ella. No tienes intimidad. Y eso es lo que hace que no sea de tropiezo ese vaso de misericordia. Pero realmente Dios nos ha llamado a ser vasos de honra. Amén. Vasos que estén constantemente limpios. Gloria a Dios. Por otro lado, el vaso de misericordia, la otra particularidad que tiene es que él no anda ocultando que es evangélico. No, Señor. Podrá tener las fallas que tiene. Aleluya. Pero él no anda ocultando que es evangélico. Al que se le cruza, le predica. Gloria a Dios. Al que puede le habla y al que no puede también. Aleluya. Tenemos que aprender a llevar misericordia en todo tiempo, en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Ellos son de testimonios públicos. Gálatas 6:9. Alguien que no sea ni mi hermana Eraida ni María. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás, amado hermano, cuando usted predica, cuando usted anda haciendo misericordia en la calle, no todo el mundo le va a salir con algo bonito. Quizás nos paguen mal también en el camino. Pero la palabra dice que no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, Chiri. Amén. No te canses. Por eso le digo, si no desmayamos. Así que no nos podemos cansar. O nos cansamos, descansamos un poquito y seguimos para adelante. Porque no podemos desmayar. No podemos permitir, hermano, que lo maravilloso que el Señor ha depositado en nuestras vidas se pierda. Porque sencillamente ya yo no quiero más. No, Señor. También tenemos otro vaso que se llama los vasos escogidos. Oye, este vaso es tremendo, ¿sabes? Yo me identifico bastante con este vaso. El vaso escogido. Quizás muchos quieren ser vasos escogidos. Vamos a leer una porción que está en Hechos 9, del 15 al 16. Qué bonito es cuando Dios dice, no, este es mío. Apártame de este. Dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está hablando de Saulo. En este momento era Saulo, ¿verdad? Que confronta ahí a Ananías y le dice, ve, porque es necesario que este hombre, quizás que asoló a la iglesia mucho tiempo, sea restaurado, sea renovado. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, santo. Llegó la parte que no nos gusta. Muy escogido. Pero dice, ¿cuánto le es necesario qué? Padecer por mí. Padecer. ¿A cuánto le gusta padecer? Ay, Levante la mano a los que les gusta padecer. Me escondí por aquí abajo. Mire, si nos podemos meter bajo la tierra mejor. Porque es que nosotros no resistimos el dolor. No nos gusta el dolor. Nuestra carne se resiste a los dolores, ¿verdad, Iraida? Me duele la cabeza, no soporto. A mí me duele la espalda, no soporto. Así somos. No nos gusta el dolor. Pero el Señor dice en su palabra que a través de muchas aflicciones
pues nosotros es que vamos a aprender. Este vaso es uno que el alfarero pone en su horno y después de ser puesto en el horno, el alfarero lo saca. ¿Sabe lo que hace el alfarero? Comienza a examinar y comienza a ver cómo le quedaron los vasitos. Porque hizo mucho, hizo bastantes vasos. Y hubo uno que les quedaron bien bonitos, que le quedaron finos. Pero hubo otro que a lo mejor le salió una barriguita donde no le debía salir. Hubo uno que agarró un color maravilloso. Y hubo otro que quedó, bueno, que quedó vaso ya. Vaso. Pero ¿saben lo más tremendo de este? Que cuando el Señor ve esas pequeñas, el alfarero ve esas pequeñas imperfecciones, dice que comienza a perfeccionar su obra. Y si tenía una barriguita, comienza a quitársela. Si tenía una orejita de más que le quedó como medio torcida, dice, no, vamos a arreglarlo de una vez. Y lo arregla. Y después que le hace todos los arreglos, ojo, no salió perfecto del horno. ¿Cómo salió? Con defectos, con imperfecciones, con detallitos. Pero el Señor dice que después que lo inspeccionó, dice, pero yo lo voy a arreglar porque te puede quedar mejor. Y empieza A moldearlo. no, ahí no lo moldea, sino empieza a lijarlo, a quitarle las barriguitas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lijan? Nos duele. ¿Cómo es la lija? Lisita, Raspa. áspera. Áspera. Y empieza el Señor a obrar, a hacer. Pero después le pone otra pinturita encima. ¿Y qué vuelve a hacer? Lo vuelve a meter en el horno. Para el horno otra vez. ¿A cuánto le gusta estar en el horno? Este es el vaso escogido. El vaso que quizás pasa por el horno varias veces. Pero ¿sabe para qué pasa por el horno? Hay que aprender. Para que salga más bonito. Para ir perfeccionando. Para ir haciendo una vasija hermosa. No nada más útil, sino también hermosa. ¿Sabe qué pasa cuando pasan tantas veces por el horno? El color Es diferente. es diferente. A la vista es más hermoso. Porque los colores que agarra son colores únicos. De pintura sobre pintura. Son colores únicos. Y son diferentes estos vasos. Pero nosotros no queremos pasar por el horno. Cuando nos van a meter en el horno, entonces comenzamos a llorar. Y prefiero quedarme cómoda haciendo otra cosa que el Señor no me llamó. Estos vasos escogidos no es nada más que tienen que pasar por esto, sino que después quedaron tan bonitos que no los quiere el Señor, el alfarero. Dice, no, pero es que este nada más para ocasiones especiales. Porque es que quedó tan bonito. ¿Cuántos tienen vasos en su casa? ¿Cuántos tienen copas? Guardar en los gabinetes. Hay vasos que usted saca para la visita. Hay gente que saca lo mejor para la visita. Yo me acuerdo que antes, normalmente en los gabinetes habían unas tacitas que tenían unos bordecitos como de oro. ¿Se acuerdan? Eso era. Hay del que sacar una taza de esa para tomar cotidianamente. Se metía en tremendo lío. Porque es que eso no era para uso diario. Eso era para ocasiones especiales. Eso le pasa a estos vasos escogidos. Quedaron tan bonitos que después hay que guardarlos. Hay que guardarlos para que sacarlo en la ocasión especial. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted está ahí guardado? Que usted ve que usan a todito, pero usted no. Cuando está guardado, cae polvo bastante.
Es cuando empezamos a pasar por desiertos, por lugares solitarios. Y decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Tu mejor guerrera está a punto de rendirse. Porque estoy cansada de tanta soledad. Porque estoy cansada ya de estar aquí guardada. Y el Señor, espera que no ha llegado la ocasión especial. Espera que todavía falta un poquito. Y es en esa espera donde nosotros aprendemos a confiar que el momento que el Señor nos saque de ese lugar va a ser el momento de que brillemos, que brille el Señor en nuestras vidas, que hagamos realmente lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Que el Señor decida lucir su vasija, que decida lucir lo que Él ha hecho. El alfarero ve que es especial, le proporciona gozo. Es tan hermoso que lo guarda para una ocasión especial. ¿Sabe por qué? Porque no es ordinario. No es igual a los demás. Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Gloria a Dios. Los vasos escogidos son personas que están comprometidas realmente con el Señor. Son los que han tenido que esperar más que los demás para cumplir su propósito. Pero han soportado. Pero han aguantado. A ellos no les sirven las indicaciones de todo el mundo, ¿sabes? Al vaso escogido, el Señor le tiene indicaciones especiales. Aleluya. Que son para Él, que funcionan con ella nada más. ¿Sabe algo? Estos vasos escogidos son maravillosos, pero el proceso es muy duro, muy duro. Y a veces nosotros queremos no ser escogidos, sino ser ordinarios, como todos. No, yo quiero ser como todos. Pero si la vasija que el Señor creó no es común, ¿por qué contiendes con tu hacedor? ¿Quién le dirá a Dios qué va a hacer con su vasija? ¿Sabe que los vasos ordinarios, los que se usan día tras día, les suele suceder algo? Se desgastan. ¿Cuántos saben que los vasos también se desgastan? Yo tengo unos vasos ahí que son de grés. Y ellos, con el mucho uso, se agrietaron. Por mucho frío, por X. Pasó el tiempo. Y le salió una grieta. A veces uno dice, lo boto de una vez. Gracias a Dios que no somos Dios. Porque Dios, cuando nos ve las grietas a nosotros, nos dice, no, ya no me sirve, lo voy a botar, no. Dice, no, ya va. Calma. Normalmente, nosotros usamos los vasos para vertir líquidos. Es lo normal, ¿verdad? Es el propósito para el cual fue creado un vaso. Pero resulta que en la antigüedad, cuando esto sucedía, bien sea que se les desgastaba la boquilla de tanto tomar por allí, que se le partía quizás un pedacito de la parte de la boquilla, que se le rompía un asa. ¿Cuánto no se le ha roto un asa a una taza? Yo no la boto, no la he botado la mía. Pero a veces uno dice, no, ya esto no sirve. Pero Dios no dice eso. Y dice, bueno,
Ya cuando tienen esas grietas, esas cosas, Dios dice, bueno, quizás ya no pueden contener el líquido porque se bota, se derrama el líquido. Entonces no puedo echar un líquido ahí para que se derrame. Pero vamos a ponerles otra cosa. Y resulta que a esto el Señor le llama los vasos limpios. Vasos limpios, lo que están anotando, coloquen ahí, este es otro tipo de vaso. Vasos limpios. Los vasos limpios es que son los que se han desgastado con el uso. Le han pasado cositas. Se les cayó una orejita, se agrietaron, se quebraron. Pero todavía es vaso, ¿vale? No seamos tan duros. Todavía sigue siendo un vaso. Ellos en alguna oportunidad fueron vasos de honra. Eran los vasitos que antes, hace mucho tiempo, lo colocaban en la entrada de la casa. Y con lo cual mucha gente se beneficiaba. Fueron vasos de honra. Pero el uso los maltrató. El tiempo los aporrió. Quizás no hubo quien lo usara bien. Cuando lo usaron, le dieron un golpecito. Y cuando le dieron el golpecito, se astilló. Pero era porque estaba siendo útil. Porque estaba siendo usado. Este vaso limpio, cuando venía y lo examinaba el dueño de la casa y veía que ya le había pasado esto, dice que estos vasos lo apartaban y se los llevaban al sacerdote al templo. Y en el templo eran usados, pero no para vertir líquido. Ahora estos eran los que se usaban para llevar la ofrenda, el diezmo, el grano. Todas esas cosas las vertían en esas vasijas. Y ya no tenían la misma utilidad. Pero todavía seguían sirviendo en la casa. Y se lo voy a llevar al original ahorita, al que estamos viviendo. Hay gente, hermano, mira, que colabora mucho en la obra. Hay gente que, no estoy diciendo que las personas hayan sido vasos limpios, pero hay gente que nos dan sillas a la iglesia. Hay gente que nos dan cortinas para la iglesia. Que no necesariamente están haciendo el servicio que deben al Señor, pero están haciendo un servicio en el Señor. Pero ese no es tu propósito. Hay un propósito mayor. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Aleluya. Tenemos que cumplir nuestro propósito. Llevar agua en este caso. No puro diezmo, pura ofrenda, pura... No, hermano. Dios sabe cómo suplir. Amén. ¿Sabe qué? Después que estos sacerdotes usaban, según la cultura, usaban estos vasos limpios para estas cosas, a final de año, ellos veían cuáles se podían salvar y cuáles no. Cuáles todavía se le podían hacer algunas reparaciones. Porque es que en la casa del alfarero, mire, todo tiene reparación. Sí. En la casa del alfarero nada es desechable. Gloria a Dios. Dice que examinaba y veía cuáles eran los arreglos que necesitaba. ¿Se acuerdan del vaso escogido? Ese necesitó arreglo. Bueno, este vaso limpio, ya después que estaba listo, se aporreó en el camino, hermano. No seamos tan duros con nosotros mismos. A veces nos maltratamos, nos maltratan. ¿Sabe qué? Yo leía una porción de la palabra. La voy a decir un poquito más adelante. Porque es que esto impactó mi vida, de verdad que impactó mi vida. Este vaso limpio, después que era inspeccionado, decían, bueno, vamos a reconstruirlo, ya vamos a hacer algo con esto, decía el alfarero. Lo vamos a reparar. ¿Cuántos quieren que el Señor lo repare? Amén, amén. Decimos amén. Pero ¿será que vamos a pasar por el proceso? Fíjese esto. El Señor nos manda en Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si lo hice mal, Señor, perdóname, renuévame.
hazme de nuevo, haz lo que tengas que hacer. En 2 de Timoteo, el texto central, el texto que estamos usando como central, dice así, 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y aquí es cuando decimos, bueno, verdaderamente es necesario que el Señor haga algo nuevo en mí. Y eso da paso al otro vaso, que se llama vaso quebrantado. Vaso quebrantado. Estos fueron los vasos que fueron de honra, que fueron limpios, que ahora aceptan renovación. Esos vasitos que dijeron, no vale, lo que tienen es una grietecita, vamos a reparársela, vamos a rellenársela, vamos a volver a hacer trabajito aquí. Pero resulta que esta parte de la renovación lleva 4 etapas. Anote allí, número 1. Lo primero que hay que hacer es vaciarnos. Lo primero que se debe hacer es vaciarnos. ¿Saben por qué? Porque el propósito de los vasos era vertir líquido. ¿Pero qué echaron? Granos. Otra cosa que no era el propósito, ¿verdad? Resulta que el grano no era que lo limpiaban y lo echaban ahí. Eso tal cual como venía de la tierra, como venía de allá, venían y lo vertían. Eso se le fueron pegando escorias. De tantos granos que echaron, se le fueron pegando escorias a la vasija. Se le pegaron tanto que le quedaron adheridas. Entonces, lo primero que hacían era vaciarlos. Y después que lo vaciaban, entonces veían, mira, pero esto que le quedaron escorias. Se le incrustó un grano por aquí, por el huequito que tenía. Y para renovar, necesitan tenerlo completamente limpio. Entonces sacaba su mayor lija y su mayor cepillo, el alfarero, y empezaba chaca, 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 para quitar todo lo que se le había pegado, que Dios no le había puesto, todo lo que no era barro, todo lo que no era agua, todo lo que estaba pegado, pero no porque el Señor lo puso, sino porque en el camino se le pegó. ¿Cuántas cosas se te han pegado? ¿Cuántas cosas tienes adheridas a tu vida que no te has podido despegar? Porque a veces decimos, bueno, pero es que yo puedo vivir mi vida normal. Hermano, yo no te digo que seas un extraterrestre, que santo de eso, que bueno, que no tocan el piso, que no se trata de eso. Se trata de que le des el primer lugar a Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? Gloria a Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? No, porque a veces preferimos más las cosas del mundo que a Dios. Ay, no, porque estoy cansada. No, me cansé. No, porque es que me duele mucho mi pierna. No es contigo, no. No, es porque me duele mucho mi pierna. Y entonces, ay, yo no me voy a cansar más de la cuenta. Hermano, ¿qué pasa? ¿Ese cuerpo de quién es? Ese cuerpo es del Señor. Si usted se va a gastar por algo, gástese por el Señor. Y no le estoy hablando a... Esto lo tengo que decir. Yo no le estoy hablando a usted que pase todo el día metido en la iglesia, porque eso no es el propósito de Dios. Aleluya. Eso nos aleja de nuestra familia. Eso muchas veces es tropiezo para que nuestra misma familia llegue. Porque resulta que creemos que el templo, la iglesia, el lugar, no es todo. Ese no es Dios, hermano. Dios es Dios. Amén. Dios es el que requiere que usted le hable. El que requiere escuchar su voz. Dios es el que requiere que usted le diga, Señor, ¿será que puedo hacer esto? Que le consulte sus planes. Ese es Dios. Que obedezca su palabra. Que le obedezca a Él. Y tengo que decirlo. No a los pastores.
no a los líderes, es a Dios. No hay nada mejor que un líder que esté acoplado con el Señor, porque todo lo que el líder le diga, usted lo va a pasar por la palabra y va a ver si fue Dios o no fue Dios. No podemos ser nada más vasos de misericordia que están en el camino. Y tu testimonio, y mi testimonio. ¿Será que todo el mundo ve a Dios en mí? Ese lijado y cepillado es duro. El Señor nos limpia por fuera y por dentro. Por fuera nos quita las palabras soeces, todo lo que es de doble sentido, nos quita las vulgaridades. Pero por dentro también, ¿oye? Por dentro nos quita el rencor, nos quita la vanidad, nos quita la soberbia, el orgullo, tantas cosas que el Señor tiene que limpiar de nosotros, que si me pongo a nombrarla, mire, nos da aquí las 11 de la noche. Tantas cosas. Si yo me pongo a hacer la lista de lo mío nada más, hermano, no nos vamos de aquí hoy. Porque Dios sigue limpiando día tras día. Pero estamos permitiendo que el Señor nos limpie. Eso, bueno, cada quien lo sabrá. Esa lijada y esa cepillada es un proceso de humillación. ¿A cuánto le gusta la humillación? ¿A ninguno? No. Humillarme yo. Pero la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando fuere tiempo. En su momento, Dios le exaltará. El paso, la etapa número 4 es la reconstrucción. Es lo que estaba en ruinas, ahora es edificado. Vasito sin oreja, que el Señor le pone oreja. Con boca rota, la boquilla ahí donde uno pega la boca, que estaba roto, y el Señor, mira, lo pone, pero para que no corte a nadie. Porque ¿sabe lo que pasa si usted? Ajá, ¿verdad? Se corta. O sea que el que se vaya a servir de ese vaso va a salir mutilado. Por eso es que no se puede vertir agua ahí, porque va a cortar un poco de gente. Pero resulta, ay santo, yo tengo que decir esto, que hay gente que hoy día está toda rota y está sirviendo en los templos. Y entonces ¿qué hacen? Cortan a todo el mundo, lo mutilan, lo hieren. Exactamente. Y entonces el que está mutilado se convierte en un vaso limpio, porque estaba completico, estaba fino, pero cayó en manos de quien no debía caer. Y yo no le estoy hablando nada que no esté en la palabra. Juan 18:10. Porque hay gente que tilda uno y dice, no, lo que pasa es que eso es que están dolidos, y por eso es que dicen esas cosas. No, hermano, realmente nosotros debemos edificar. Juan 18:10. Juan 18 habla del arresto de Jesús. Y dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, Simón quería defenderlo. ¿Cómo se van a llevar al maestro? ¿Qué pasa aquí? Y él agarró y sacó su espada y dijo, ¿qué pasa? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿A quién hirió? Al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía ese hombre ahí? ¿Qué hacía ese hombre ahí siguiendo a quien no debía? Era el siervo de Caifás, el sumo sacerdote, la autoridad. ¿Y quién pagó los platos rotos? El siervo de Caifás. A veces estamos en lugares donde no debemos. Salimos heridos, mutilados.
y después le queremos echar la culpa a Dios. Entonces ahí cuando Dios nos llama la atención y nos dice: ¿qué haces tú sirviendo a Caifás, hijo? Si yo te mandé a Jesús, ¿qué haces tú sirviendo a Caifás? Aprendamos a tener discernimiento, ¿no? Gloria a Dios. Debemos aprender a discernir. Dios nos hace libres en Él. Yo he experimentado el gozo, la libertad del Señor. Y de verdad que es maravilloso. Es no sentirse ahorcado por nadie. Es decir: Señor, verdaderamente que tú me hiciste libre, ¿vale? Qué maravilloso es esto que tú hiciste en mí. Esto se llama gracia. Pero a veces nos gusta que nos pongan los grilletes. Nos gusta el legalismo. Caifás, el sumo sacerdote, el Señor decía de ellos: mira, es que esto es tremendo. El Señor decía de ellos: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Esos son terribles. Era lo único que le faltaba decir. Esa gente es terrible. Si le hicieron al Señor todo lo que le hicieron, no se lo van a hacer a usted y a mí. Ay, nosotros esperamos que con nosotros sea diferente. No, hermano, por favor. Ese es el mismo espíritu que anda por ahí desde los tiempos de Jesús, anda rondando por aquí. Que el Señor lo reprenda y nos libre a nosotros de eso. Fíjate que después de la reconstrucción viene una parte que se llama la restauración. Esta restauración sucede, fíjate cómo sucede. El alfarero normalmente en el patio de su casa tiene sanguijuelas. ¿Sabe cuáles son las sanguijuelas? Son unos animalitos que el cuerpo de ellos es sangre. Ellos se alimentan de la sangre y el cuerpo de ellos totalmente es sangre. El alfarero dice, esto es cultural, repito, eso no está expresamente en la Biblia, pero para uno poder llevar un mensaje tiene que averiguar cuál es el propósito de la palabra. Y dice que el alfarero estripa, como en un mortero, la sanguijuela. La estripa, varias sanguijuelas. Y a esta sanguijuela les añade el barro. Y con esto lo amasa y hace una amalgama. ¿Sabe por qué? Porque la sangre es lo que permite que ya de una vez el vaso haya sido quebrantado, que después que está templado y todo eso, esa amalgama la hace más fuerte el barro. Y va a permitir que la reparación se adhiera al vaso. Y ahí, bueno, vuelve él con esa amalgama ahora que tiene la sangre. Antes era barro solito con el agua, pero ahora no. Ahora necesita sangre. Y hace su reparación. Y lo deja otra vez bien bonito. Pero ¿qué hace falta ahora? Horno otra vez. Horno otra vez. Pero ahora, esta masita que le hicieron nueva es más fuerte. Ahora esta masita no se rompe tan fácil. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque tiene otro ingrediente adicional. Así nosotros también necesitamos la sangre de Cristo para cada una de nuestras heridas, para cada una de las heridas que nos han hecho, sí, en el camino. Necesitamos que el Señor obre, que el Señor haga en nuestras vidas. La restauración viene a nuestras vidas cuando permanecemos humillados ante Dios. Y ahí realmente es cuando podremos ser renovados. Pero ¿sabe algo? Hay muchos que no soportan esta restauración. Yo no sé, yo lo aplico hoy en día. Es a que el material se resistió a ser renovado, a ser restaurado. Y como que rechazó el implante. ¿Sabe que nuestro cuerpo a veces, cuando le van a adherir cosas,
ellos prueban a ver si lo admite o no lo admite. Eso es en la medicina. Porque hay muchas personas que rechazan ese implante que se les está colocando, eso que están adheriendo a su cuerpo, y sencillamente no se logra. Y no se logró y no se logró. No le sirvió el implante. Y yo creo que así también es en el Señor. Hay áreas de nuestra vida que el Señor quiere renovar, pero hay muchos que están rechazando la renovación. Hay muchos que están rechazando realmente lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está obrando. Están rechazando el implante. Y sabe que la palabra nos afirma que estos que rechazan el proceso se convierten en vasos de deshonra. Le quiero hacer una pregunta. Usted en su casa tiene bastantes accesorios, ¿verdad? Y cada uno tiene su uso. Ajá, ahora le pregunto. Usted, yo por lo menos aquí en mi casa tengo tobos para agua limpia. ¿Ese mismo tobo usted lo usa para pasar por él? No. ¿Por qué no? De agua limpia. Porque agua limpia Se contamina, ¿verdad? contamina Okay. con el coleto Jesús. Ahora, en su casa, usted tiene recipientes que contienen la basura, ¿verdad? Ajá. ¿Usted lo mete en la nevera? No. No se le ocurre. No se le ocurre. Ajá. Usted tiene cepillos, ¿verdad? Cepillo, ¿sabe? Tiene cepillo de dientes. Y ese mismo cepillo de dientes, ¿será que usted limpia la poceta? No. No, ¿verdad que no? Cada cosa en su lugar. Cada cosa para cada cosa. La cosa tiene una función. Cada cosa tiene una función. El detalle aquí está en esto. Fíjate, cepillo es cepillo. Pero ya una vez que se contamina, yo no lo vuelvo a usar para lo limpio. No lo vuelvo a usar. Puede ser que sí, yo resulta que un cepillo de dientes yo lo agarré para limpiar unos zapatos. ¿Sí? Pero ¿será que después yo me lo vuelvo a meter en la boca? No. No. Ni loca. Contaminada. Ah, pero resulta que nosotros pretendemos que Dios sí haga esto. Después que hacemos lo que Dios no le agrada, que nos comportamos como vasos de deshonra, queremos que Dios nos use para honra otra vez. No, no funciona así. Por eso Dios nos da oportunidades. Dios no nos hizo desechables, ¿sabes? No nos hizo que apenas usted cometió un error, apenas se quebró un poquito, ya hay que botarlo. No. Dios nos hizo restaurables. Gloria a Dios. Pero usted y yo decidimos si nos vamos a dejar restaurar o no. Amén. Gloria. Dios no nos obliga. Y dice que estos vasos de deshonra o de usos viles sirven para recoger y limpiar los desechos de la casa. Son necesarios. ¿Lo necesito o no lo necesito? Usted necesita un contenedor para la basura. Usted necesita limpiar la poceta. Usted necesita todo esto. Y no lo botamos. Lo dejamos ahí. Lo limpiamos lo mejor que podemos y lo volvemos a dejar ahí. Porque eso es lo de limpiar. Eso que es cochino. Eso que se contamina. Pero llega un momento que ya no es útil, ¿verdad? Ese tipo de cosas tiene su tiempo de caducidad. Porque o empieza a oler feo, o ya no nos agrada, ya no es parte de la casa. Eso le pasa a los vasos de deshonra. Quizás el Señor permite que estén por un tiempo ahí en su casa. Quizás sí están ahí y a veces nos incomoda porque no nos gusta que lo que está limpio se ligue con lo que está sucio y la cosa. Pero llega un momento que el Señor dice ya, basta. Y esto es lo que se llaman vasos de ira.
¿Sabe que esos vasos de deshonra, había que vaciarlos diariamente para que no hubiera pudredumbre ni malestar? En 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si sabemos que algo está por ahí que está empezándole mal en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. El Señor nos da las opciones. Y quiero recordarte algo: no eres desechable. Gloria a Dios. Te puedes limpiar. El Señor nos limpia. A veces creemos y somos bien duros con nosotros mismos. Y decimos: Señor, pues si me contaminé. El Señor te limpia y te vuelve a limpiar y vuelve a hacer la obra. ¿Quién es el hombre para que te deseche cuando el Señor ha decidido limpiar? Aleluya. Debemos entender, hermano, que no somos desechables. Usted no es un coroto. Sí podemos limpiarnos, aleluya. El vaso de ira es un vaso de deshonra. Este vaso en particular es un vaso quebrantado. A los que notaron ya saben qué es lo que es un vaso quebrantado. Que no hubo manera de restaurar. Este vaso se resistió al fuego. Y cuando no había más que hacer, entonces allí fueron desechados. ¿Sabe que en el campo del alfarero, que eran lugares donde normalmente estaban como pegados al templo, era como el patio del templo, y se restauraban las vasijas, había como un despeñadero? Y esas vasijas que no admitían reparaciones, dice que el alfarero las botaban ahí. Era un lugar donde habían puros pedazos. Ya no eran vasijas enteras, eran puros pedazos. Estos estaban despedazados. Y lo más tremendo, hermano, es que para esos pedazos también había utilidad. Claro, no era nada bonito. Pero dice que en aquel tiempo, los hombres, las mujeres que estaban llenos de lepra, usaban estos tiestos. Se les llama tiestos. Estos pedazos de cerámica, pedazos de vaso. ¿Saben para qué los usaban? Para rascarse las llagas. Porque esta enfermedad es tan terrible que no soportaban la piquiña. Y todo se llena de sangre. Entonces ellos usaban precisamente estos pedazos de tiesto para pasarlo por la piel para poder saciarse ese picor, calmar ese sentimiento tan malo que tenían. Pero ¿sabe lo tremendo de esta enfermedad? Esta enfermedad es totalmente contagiosa. A los leprosos nadie los quiere tocar. ¿Sabe lo que es después de ser un vaso de honra que bendecía a todo el que llegaba a la casa, que estaba fresco todo el tiempo? Servir únicamente para rascar un leproso, porque ya no tenía más ninguna utilidad, porque ese vaso se negó a ser restaurado, porque me quedé en que me golpearon y de ahí no salí. No, hermano, nosotros no estamos para eso. Si te pegaron, levántate. Amén. No importa, mira, ese morado quizás te va a durar un poquito de tiempo, sí, pero mientras tú sanas la herida, después eso va a sanar y después más nunca te vas a acordar que ese morado estuvo ahí. Quizás te recuerdes, no, yo recuerdo que a mí una vez me dieron un golpe, eso como que duró en sanarse, pero hasta ahí. Vamos a saltar la ofensa. Eso sí, no te quedes con el maltratador. A veces nos golpean
Y entonces decimos, no, lo que pasa es que es porque me ama. Venga, golpemos otra vez. Oh, hermano. Esas son esas relaciones tóxicas. Hay normalmente esos esposos que maltratan a las mujeres, que la dejan toda morada, pero entonces al día siguiente le dicen, no, yo te amo. No, él lo hizo porque me amaba, pero él me dijo que ya, que iba a cambiar. Y voy otra vez. Y la golpiza de la semana siguiente, bueno, me deja medio muerta. No, hermano, no seamos esas mujeres que están habituadas al maltrato. No seamos realmente ese tipo de personas. Creámosle al Señor. Creamos que el Señor realmente quiere bien y no mal para cada uno de nosotros. Que Él está disponible para cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos ser transformados. Necesitamos pasar por ese fuego que no nos gusta. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Negarse a ser restaurado llevará a ser arrojados por el despeñadero. Anota esta cita ahí, se llama Isaías 30, del 12 al 13. Isaías 30 del 12 al 13 dice así. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No creamos, ¿verdad? Que negarnos a ser restaurados nos traerá algo bueno. No, Señor. Dice la palabra que nos traerá ruina. Amén. Vamos a terminar con Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. El verso 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 10. ¿Sabe que Dios no es injusto? A veces creemos que por un error que cometimos ya merecemos la condenación eterna. Pero dice la palabra del Señor que Dios no es injusto. Yo no te estoy llamando a que cometas errores día tras día. Gloria a Dios. Pero te estoy llamando a que si cometiste un error te levantes. Porque esa no es tu naturaleza.